Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Tuvo 3 hermanos y él era el más menor de todos. Su padre, Randall Fish, fue un capitán de un barco de río, pero en 1870 se dedicó a la fabricación de fertilizantes. Cuando Albert Fish solo tenía 5 años, su padre murió de un infarto de miocardio. Su madre era 43 años más joven que su padre. Cuando murió el padre, dejándole a cargo a 3 hijos, tuvo que tomar algunas decisiones. Así que en 1875 su madre lo dejó en un orfanato porque ella ya no podía cuidarlo. Ahí comenzó para Albert Fish una vida de sufrimiento, siendo el lugar donde descubrió y desarrolló su personalidad psicópata y sadomasoquista. Desde que llegó al orfanato su vida fue de puro maltratos, donde era azotado, golpeado y humillado constantemente por sus compañeros. Pero, en aquel lugar no solo descubrió que le gustaba el dolor sino más con golpes. En el lugar donde creció no fue nada sano, pero sus problemas realmente iban más allá del lugar. En su familia había antecedentes de enfermedades mentales. Su madre tenía alucinaciones y aseguraba oír voces por la calle. También uno de sus hermanos era demente y otro era ebrio. También 2 de sus tíos habían estado dentro de instituciones psiquiátricas. En 1879 Albert, cuando tenía 9 años, la situación económica de su madre cambió ya que pudo conseguir un empleo. Y Albert volvió con su madre. Luego de eso se cambió el nombre de Hamilton Fish a Albert Fish. Decían que el psicópata sacó ese nombre de un hermano fallecido y que cambió su nombre original porque los niños se burlaban de él llamándolo Amandex, que en español sería jamón y huevos. En su juventud comenzó a tener relaciones y empezó a visitar baños públicos para ver chicos sin nada de ropa. Ese momento ya se sentía atraído por el sadomasoquismo y le gustaba hacer daño a otros como a él mismo. También le llamó la atención los criminales y coleccionaba cada material relacionado con criminales seriales y más si eran de caníbales, ya que se sentía identificado. La madre de Albert Fish arregló su matrimonio para su hijo, así que en 1898 se casó con una mujer, quien era 9 años menor que Albert. De este matrimonio Albert tuvo 6 hijos. Aunque suene extraño, Albert Fish era un buen padre con sus hijos, no abusaba ni los golpeaba. Se decía que pocos años después comenzó a sufrir alucinaciones tanto que se obsesionó con la religión, con la idea del pecado. Creía que debía pagar las culpas a través del dolor que se hacía. En aquel entonces trabajaba como un pintor de casas y confesó haber abusado como unos 100 niños, la mayoría menores de 6 años. En 1903, Albert fue arrestado por malversación de fondos. Fue a la cárcel estatal de Sing Sing. Ese tiempo de cárcel reafirmó su orientación sexual, ya que tuvo relaciones con los reos. Luego de eso llegó a ser detenido varias veces. Algunos de los motivos fueron robo, pago con cheques sin fondos e incluso por envío de cartas obscenas a los anuncios de agencias matrimoniales que salían en los periódicos. A principios de 1917 su esposa lo abandonó por otro hombre y de ahí empezó a cambiar, teniendo alucinaciones más frecuentes. Según su confesión de Albert Fish, su primer asesinato que cometió fue en 1910. En la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Bedden. 9 años después de ese suceso, Albert apuñaló a un joven con discapacidad mental en Georgetown, Washington, D.C. Su siguiente víctima fue en 1924. Cuando lo arrestaron, confesó el asesinato de Francis McDonnell, un niño de 8 años que murió en Staten Island, una isla del estado de Nueva York. Al parecer Albert había estado acechando al niño durante días. El cuerpo del menor se encontró en un bosque cercano, estrangulado. La otra víctima fue Billy Gaffney. En 1927 se reportó su desaparición en Brooklyn. Billy Gaffney estaba jugando con otro niño, que apenas tenía 3 años. Ambos desaparecieron, pero poco después el pequeño de 3 años fue encontrado en un tejado. Al preguntarle sobre dónde estaba Billy, el niño solo respondió que el coco se lo había llevado. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado, y cuando Albert Fish confesó tras su arresto, dijo habérselo comido parte por parte. A pesar de todos esos crímenes, Albert Fish no fue atrapado sino hasta unos 8 años después del secuestro de Billy Gaffney. Pero el principio del fin de Albert Fish llegó con el secuestro y el crimen de Grace Bad. Por alguna razón, su modus operandi comenzó a acercarse a los niños de otra forma. Albert Fish compraba periódicos para elegir personas que anunciaban buscando trabajo.
Y así fue como Albert llegó hasta la familia Bad. En mayo de 1928 Edward Bad, de 18 años, había puesto un anuncio ofreciendo sus servicios. Al leerlo Albert decidió hacerse pasar por un granjero para estar cerca de la familia. Tocó la puerta de la casa y se presentó como Frank Howard. Dijo ser un granjero de Farmingdale, Nueva York, y aseguraba que le daría empleo al chico. Aunque supuestamente su plan era llevarse a Edward Bad, todo cambió cuando vio a Grace Bad, la hermana de Edward, que tenía solo 10 años de edad. Cuando vino por segunda vez a la casa, el hombre ya de avanzada edad, llevó fresas, queso fresco y la familia lo invitó a desayunar. Pero cuando estaba por irse, Albert convenció a los padres de la niña para que la dejaran ir a una supuesta fiesta de cumpleaños de su sobrina. La madre dudó al principio, pero al final se convenció. Albert prometió llevarla a casa antes de las 9 de la noche, pero eso nunca pasó. Albert se fue con Grace Bad y jamás volvieron. Cuando fueron a la dirección donde vivía el hombre, no encontraron nada. La policía empezó a investigar, se repartieron más de 1000 volantes, pero a la niña no la pudieron encontrar. El encargado del caso fue el detective William King, quien nunca se dio por vencido en el caso. 6 años después de la desaparición de Grace Bad y a pocas semanas de que el caso fuera cerrado oficialmente, ocurrió algo que cambió todo. La madre de la niña recibió una carta del asesino en la que contó una historia sobre canibalismo y luego relató cómo cometió el crimen y se la comió a la niña. Aunque no muchos creían que esa carta fuera real, el detective William King siguió todos los detalles y pistas. Al identificar un símbolo en el sobre de la carta, dieron con la casera de un lugar donde había vivido Albert Fish. Albert esperaba una carta de su hijo y la casera debía guardársela. Pero en diciembre de 1934, la mujer llamó al detective William King para decirle que Albert Fish estaba en el lugar. Cuando llegó la policía, el anciano tomaba una taza de té. Cuando preguntaron su nombre se identificó como Albert Fish. Cuando se puso de pie sacó un pequeño cuchillo. El detective controló rápidamente la situación y fue arrestado. Cuando fue detenido, Albert Fish nunca negó haber asesinado a Grace Bad, pero confesó que en un principio sus intenciones era cometer un crimen contra Edward Bad. Luego de eso dijo haber cometido muchos más crímenes. También confesó que la cifra de sus crímenes por abuso eran más de 100. Albert Fish solo confesó 4 crímenes. Aunque, el detective William King creía que era responsable de otros 3 crímenes más. William pensaba que Albert podía haber sido un abusador y el que cometía crímenes, apodado como el vampiro de Brooklyn. Las víctimas eran Jette Abramovich, una niña de 12 años asesinada en 1927 en el Bronx, Mary Ellen O'Connor, de 16 años, asesinada en Queens en 1932, y Benjamin Callings, de 17 años, asesinado también en 1932. Albert Fish fue llevado a juicio por el crimen de la niña Grace Bad. El juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, duró 10 días. El criminal decía que escuchaba voces que le ordenaban cometer crímenes. Frederick Bertham, jefe experto de la defensa y psiquiatra especializado en desarrollo infantil, afirmó que Albert era un demente. Aunque el jurado lo catalogó como cuerdo, fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte. Albert Fish fue condenado a morir en la silla eléctrica. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Su ingreso a la cámara de ejecución fue a las 11:06 de la tarde y 3 minutos después fue declarado muerto. Pero antes de morir, Albert Fish dijo que su castigo fue como la experiencia suprema de su vida. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjamelo saber en los comentarios. Para saber tu opinión nos vemos en el próximo vídeo.